Rebeca. Rebeca después. Ya estamos grabando. Ok. Está bien. Todavía no Doctor. han dicho cuándo va a ser el examen teórico. Ah, no se han puesto de acuerdo. Todavía no, porque como ustedes son los híbridos que todo el mundo metió mano en ustedes, entonces tenemos que dar las preguntas cada quien. Y no sé si va a ser examen presencial o va a ser examen virtual, no lo sé. Sí, qué problema. Todo tendría que hacerse la próxima semana. El 24 hay que subir notas. Debería ser. Doctor, con respecto a la historia de Joaquín, esa pues no la hemos comenzado porque hemos estado trabajando en la de Wilmer y todo esto, ¿verdad? Entonces, no sé si, yo me acuerdo que usted había dicho que primero la de Joaquín la íbamos a... Bueno, pero y más bien primero vamos a ver la de Wilmer, ¿no? Que es la que, sí, la que tienen trabajada. La la de que hicimos Joaquín. fue la... Ok, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy en la historia de Wilmer. Ajá. El próximo miércoles tenemos actividad, tenemos clases. Ok. Y el 20 sería prácticamente, creo que el 20, el lunes, ¿qué fecha es el lunes? El lunes sería 23. Déjenme ver el calendario. 22, lunes 22. 22. 22. Entonces el lunes 22 me entregarían el artículo de revisión y si ustedes gustan, la historia de Joaquín. Perfecto, doctor. Gracias. Viera Para que que estamos yo abogados. revise, Ajá. revisemos la historia de Joaquín y irles haciendo la devolución. Perfecto. Ok. Entonces ahí tocaría defenderse, o sea, como les digo, 15% de la historia clínica, 10% del artículo de revisión, que me lo entregarían hasta el 22 también, que ahí no es necesario que ustedes trabajen al mismo tiempo. Sí. Así es. Pueden hacer un documento en Word, en Google, y cada quien va aportando en el tiempo que tengan chance, Así es. para que tengan todos un mismo formato en el cual trabajar. Y sería relacionado aquí, hoy podría surgir pues el tema de la revisión, si es que ustedes todavía no lo tienen. Sí, sería bueno porque tenemos dudas en eso. Ok, muy bien. ¿Quién va a compartir la historia? Bueno, la puedo compartir yo, si Dale, gusta. ya está ahí ya, para que compartas la historia. ¿La ven? Ya Sí, ahí estamos está. ahí, ya está. Ok, perfecto. Bueno, aquí pues tenemos los datos generales, ¿verdad, doctor? Correcto. Tenemos que es un paciente que tiene 35 años, sexo masculino, mestizo, soltero, religión católica. Nació el 30 de enero de 1986 en Tegucigalpa, Honduras. Lugar de residencia, vive en Colonia Policarpo Paz, ¿verdad? Actualmente su escolaridad es pasante universitario de la carrera de medicina. Y pues la ocupación pues es estudiante, ¿verdad? El informante pues fue él mismo, el paciente. Y la confiabilidad pues muy confiable, ¿verdad? Los historiadores fue Wilmer Barahona, Rebeca Rodríguez y Daniel Zúñiga. ¿Verdad? El lugar y fecha de la historia, pues comenzamos el 11 de febrero del 2021, fue que, ¿verdad?, comenzamos a trabajar en ella y le enviamos el primer borrador. Bueno, con respecto al síntoma principal, ¿verdad?, en palabras del paciente, dijo que padezco de nervios y falta de concentración, ¿verdad? Ese fue el síntoma principal. En la historia de la enfermedad actual, tenemos que el paciente, bueno, paciente masculino de 35 años de edad, se presenta al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en el mes de mayo del 2014 por presentar dificultad para concentrarse al realizar actividades habituales. Esto lo atribuye a que ha sido múltiples veces asaltado de camino a su lugar de estudios, que es en la Facultad de Ciencias Médicas, y de camino de vuelta a su casa.
En cada asalto afirma que ha sido amenazado con armas blancas la mayoría de veces, y en una ocasión, siendo la más traumática para él, fue apuntado con un arma de fuego directamente a la cabeza. A lo que el paciente dice: me sentí con mucho miedo de perder la vida a manos de los delincuentes. Ideas de muerte. Además que me robaron cosas que no eran mías y sabía que tendría que pagarlas de alguna manera. Ideas sobrevaloradas de culpa. Afirma que luego de cada evento de asalto sentía sudoración, taquicardia, tembloroso, humillado, con ganas de llorar, sensación de ahogo, palpitaciones, manos frías y húmedas, boca seca, niega convulsiones, fiebre, traumatismo encefalocraneal e ideas suicidas. Permíteme, Daniel. Ahí vamos a ver. Si bajas un poquito en el primer párrafo, las ideas de muerte, o podría ser, en vez de ideas de muerte ahí, como síntoma, podría ser con desesperanza o con miedo a morirse. Creo que sí, Wilmer. Perdón, tenía apagado el micrófono. Así como el doctor lo dice. Ok, desesperanza y miedo a morirte. Ok, miedo a morirse. Ok, muy bien. Afirma que luego de cada evento, y después de cada asalto, esos síntomas de sudoración, taquicardia, temblor, ganas de llorar, sensación de ahogo, palpitaciones, ¿era un cuadro que solo se repetía una única vez o se fueron presentando varias veces a lo largo entre asalto y asalto? Entre asalto y asalto, y en momentos en los que yo hacía esas actividades que tal vez iba en camino a un lado, entonces iba con ese miedo, con esos nervios. O sea, desde el primer asalto, esos síntomas de ansiedad se fueron mantuvieron. Se mantuvieron. Sí. Ok, sí. Muy bien. Entonces habría que agregarlo, Daniel, esa parte. Ve anotando las correcciones, por favor. Sí, ¿en dónde, doctor? En eso, de que en la parte de que esos síntomas de ansiedad no era algo puntual, sino que se presentaban varias veces después de los asaltos. No solamente después del evento, sino que... Exactamente, que dice que se presentaban cada vez que tenía que salir de la casa y andaba con los nervios de punta, por así decirlo. Sí. Bueno, sigamos entonces, Daniel. O Wilmer, cualquiera de los dos que quiera leer. Que termine la historia. Ahí voy. Solo estoy haciendo anotación. Bueno. O alguien más que vaya anotando las observaciones. Sí, yo la voy anotando. Yo también. Ahí está, Rebeca. Perdón. Qué lindo el gordo. Ese. Va para allá. Bueno, posteriormente, al llegar a su lugar de residencia, el paciente relata que se sentía enojado, frustrado, impotente, sensación de incompetencia, y humillado, vergüenza. Al mismo tiempo, sentía alivio de estar seguro ya en su casa. Debido a todo lo ya descrito, el paciente comienza a manifestar miedo al momento de salir de casa, rumbo a su lugar de estudio, ya que en sus palabras sentía lo siguiente: sentía que alguien siempre me perseguía, ideas delirantes de persecución, y que en cualquier momento me apuñalaría por la espalda, ya fuera en la calle o al momento de subirme al rapidito. También relata que su apetito disminuyó, evitaba salir de casa e incluso de su habitación, aislamiento social, lo cual provocó una serie de eventos tales como pérdida de peso y bajo rendimiento académico, siendo este último la razón por la cual una de sus docentes le preguntó qué era lo que le pasaba y él le relató lo que le estaba pasando, por lo cual lo remitió a consulta externa en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en donde se le diagnosticó con trastorno de estrés postraumático y se le dio tratamiento con sertralina de 50 miligramos sin medicamentos coadyuvantes durante 6 meses, en donde los primeros 2 meses era una tableta diaria por la mañana y los siguientes 2 meses se redujo la toma del medicamento a 2 tabletas por semana por mejoría de sintomatología, terminando con una tableta semanal durante los últimos 2 meses,
con buen apego al tratamiento, lo cual resultó exitoso con el atenuamiento de la mayoría de los síntomas ya descritos, siendo que el paciente aduce una posición de resignación a que todo lo ocurrido es por la situación de inseguridad a nivel nacional y no un evento aislado como en algún momento lo llegó a sentir. Ok, muy bien. ¿Qué más hay ahí? La historia Ok. actual. Bueno, esa es la historia de la enfermedad actual, ¿verdad? Esta es toda la historia de la enfermedad. ¿Revisaron el tema de TEP? Los criterios de trastorno estrés postraumático, creo que te lo había puesto ahí en la historia clínica. Sí, los revisamos. Sí. Mencionaba que tenía que cumplir máximo 3 de los criterios y mencionaba cuáles criterios debía de cumplirse para diagnosticarlo, que era el inciso B, el C y el D, que nos aparecía ahí en el 6 y 10. Decía que tenía que cumplir el B, que era, vamos a ver dónde lo tengo. Ay, ¿dónde está? Ay, no lo encuentro. Lo tienes ahí a mano. Es. Debe haber recuerdos persistentes de revivir el acontecimiento, situaciones estresantes en forma de reviviscencias, flashback, recuerdos vívidos o sueños recurrentes o una sensación de malestar al exponerse a circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento o situación estresante. Sí. Los que, decían los que tenía que cumplir más o menos era el de hipervigilancia, el de reacción sobre el sueño, el sobresalto exagerado, y también hablaba de irritabilidad, que si cumplía máximo o mínimo de esos 3, se podía diagnosticar con ese trastorno. Sí. Ok. ¿Y habían esos síntomas? Sí. La hipervigilancia, siempre. Okay. Siempre. La reacción de sobresalto exagerado igual, porque como mencionaba en la historia clínica, tal vez iba caminando, no venía nadie de mí, pero yo sentía que alguien venía de mí, entonces estaba como alerta, exagerada, sobresalto, o sea, como el susto en el momento. ¿Tuviste pesadillas en algún momento, Wilmer? Sí. Sí. Ok. No lo mencioné ahí, pero sí. Ok, por eso la idea era de que ustedes leyeran el trastorno de estrés postraumático y después de leerlo, volver a interrogar al paciente. Ajá. Ok, esa parte que dicen ustedes ahí, creo que fueron ideas delineantes de referencia, no de persecución, perdón. No lo miraría yo como sentía que alguien siempre me perseguía, no como idea delirante, sino más bien como ese estado de hipervigilancia que manejaba, o esa sensación de que en cualquier momento un ladrón lo podría atacar, como producto de las experiencias anteriores. Ok. Sería hipervigilancia entonces, doctor. Hipervigilancia. En vez de ideas. Correcto. Wilmer, ¿evitabas salir de tu casa? Sí, y si salía, primero pensaba las rutas o lo más seguro para llegar a un destino. Ok, ¿evitabas, por ejemplo, las rutas por donde te habían asaltado antes? Sí. ¿Evitabas andar solo? Tal vez no solo, pero decía, yo decía, si me monto en un bus de ese lado, es seguro que me van a asaltar, no, mejor voy a esperar otro. O sí, en su mayoría, algunas veces pensaba un bus que vaya más lleno. Un bus que vaya más lleno, sí. Ok, muy bien. ¿Recuerdas a cabalidad los asaltos? ¿Todo lo que sucedió durante los asaltos? Muchos de ellos. ¿Cuántos fueron vos? Uy, sí, les comentaba a ellos que hubo un momento en el que mi mamá me decía, ¿y hoy qué te robaron? ¿Y hoy qué te robaron? Okay, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Dificultades para dormir en ese tiempo? Sí, en el aspecto de que me ponía
a pensar en lo que me pasó, en que si hubiera podido haber hecho algo para evitarlo, o si me hubiera ido por otro lado, no me hubiera pasado eso, o si le hubiera hecho caso a mi mamá de que no fuera ahí a tal hora, o que no hubiera ahí, que fuera peligroso, todas esas cosas. Ok, el carácter. El carácter. No, ese sí no se edificó más que todo al... No, la verdad no. Con respecto a la cuenta tal, el señor tal, yo verifiqué Ok, en el sistema muy bien. que la cuenta no era del seguro, Ok, era del ¿cuánto te duró esa sintomatología? empresa, este colegio de médicos, donde Prácticamente de los contactos del cliente. De 8 a 10 meses, casi todo el 2014 prácticamente. Ok, muy bien. Y ahora, Wilmer, ¿cómo la llevas? ¿Cómo sobrellevas la vida? No, ahora yo salgo tranquilo a la calle, siempre pensando en que son cosas que le pueden pasar, ¿verdad? Pero ya no con aquello de que viene alguien detrás de mí o que soy bien selectivo, que si voy a utilizar un transporte público, que a dónde, esas cosas. Ok, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, Rebeca y Daniel, solo sería de afinar estos síntomas Sí, y plasmarlos en la historia de enfermedad actual para tener realmente un cuadro de trastorno de estrés postraumático. ok. Ok, doctor. Y ¿Vale? al final entonces podríamos poner actualmente el paciente y lo que dijo, ¿verdad? Que ahora no tiene problemas con salir, pero siempre está consciente que debe estar alerta, ¿verdad? De cualquier cosa que... Correcto. Cumplimos con el trastorno de estrés postraumático que duró, toda la sintomatología duró más de 29 días. Sí. El grado de disfuncionalidad que el paciente presentaba. Eso es algo bien También. importante, que se limitaba el salir, que Sí. le provocaba tensión, era algo que le preocupaba, que le afectaba su dormir, su comer, su interacción social, ¿verdad? Su rendimiento académico, que eso es también bien importante en ese momento, que fue disfuncional durante todo ese aspecto, tanto Así que es. una profesora le llamó la atención y le dijo, mejor es irse al Hospital Mario Mendoza a recibir tratamiento. Me mandó para donde usted, recuerdo. Así, yo te atendí, ¿no? Sí. No estaba usted. Me mandó la doctora Belma Gómez. Ah, ok. La doctora Sí. Belma Gómez me mandó un montón de pacientes en ese tiempo. Y le íbamos a poner en la historia donde fue remitido, ¿verdad? Con un reconocido profesional de la salud mental. Pues, no, Esa, mucha raspa de pecho. exacto, mano. Te compras a labia así pone. Ok, tenemos el TEP. Ok. Tenemos el TEP. Se les hizo, o sea, lo importante aquí, claro, ustedes no son psiquiatras, pero mi idea es que ustedes lean el cuadro, que vuelvan a entrevistar al paciente para ir recolectando toda Para ir más orientados. ir más orientados, correcto. Lo ideal es que ustedes, como son un grupo atípico, como las próximas rotaciones que vienen, vieron la teoría antes, ver la parte práctica, entonces es mucho más difícil porque ustedes ahorita están como redondos, diríamos, como nuevos, Sí. empezando de Sí. nuevo. Ok, para la historia de Joaquín, les voy a recomendar leer Agorafobia, Fobia Social, y leer todo lo que es la depresión. La depresión, desde la distimia, de leer desde el episodio depresivo. La agorafobia, y leer cómo Donde buscamos la cosa que va a decir. el trastorno evitativo de la personalidad. Son como 4 diagnósticos que van a revisar para que después de revisar los temas, los 4 temas, van a ver la película si es que se les olvidó captar algo de la información. Ok. Muy bien. Bueno, entonces tenemos... ya vimos esa parte de historia de enfermedad actual. Y sigamos entonces. Datos importantes. Doctor, Mándeme, Rebeca. solo faltarían entonces los síntomas que mencionó él, ¿verdad? Lo demás sí está bien.
Lo demás está bien, lo único que los datos, por ejemplo, eso que el sentido, que Bueno, de en hecho, otro le diré contexto, que yo de ahí me guío obviamente para podrían ser ideas delineantes cuando de está referencia la o de negociación en el persecución, sistema, como bien lo escribe yo le Daniel, pago en el plan de en pago. otro contexto. Porque si me aparece ahí Pero que él, fue yo el 2, considero que el él pago del se cliente siente tuvo que haberse perseguido negociado el 10 por o el, las fue el experiencias que él mismo ha 2. tenido. Ujú. Ajá. Y ahí no cabe decir que son ideas delirantes. No, Porque en porque realidad sí fue perseguido fue en algún perseguido, fue momento. persecución y la sensación de persecución la tiene, pues, por Fue los real. antecedentes. Así es. Tenemos que ver qué es lo que más predomina en el paciente. Aquí lo que más predomina es la Pero no me ansiedad. han dicho nada. Un evento Sí. traumático que para él fue Coño. traumático, se vive con desesperanza, con mucha angustia y con la sensación inmediata de muerte, pues. Esos son los tres criterios, es lo básico para determinar si es Pero eran traumático o no. casos, Porque podría ser que a no eran Rebeca, que la hayan asaltado esporádicos, junto con Wilmer, y a Rebeca casos le pasó por alto especiales. ese asalto, pero para Wilmer fue traumático. Entonces, Así es es. individualizar cada situación. Hoy casualmente les voy a hablar de una paciente que atendí. Es una paciente de 28 años de edad, abogada de profesión, procedente de Occidente, quien lamentablemente tiene rasgos de inestabilidad emocional, pero recuerda cómo un tío paterno la abusó sexualmente entre los 5 Sí. a 12 años de edad. Fue continuos los abusos, fueron incómodos, y lo que a ella le activa toda esta cascada de pensamientos fue el hecho de haber visto un programa sobre trastorno de estrés postraumático, pero también estar experimentando esta situación que que vivió Keila, que en paz descanse, que fue privada de libertad, que apareció esa historia de esta enfermera, lamentablemente le activó Se vivió. toda la sintomatología, Le activó a ella. Entonces comenzó con pesadillas, comenzó con temores, comenzó con angustias, y con su novio, pues sí tiene también dificultades para poder entablar una relación íntima. Entonces ella dice que, por ejemplo, ella tiene que controlar la relación, la situación del acto sexual, porque ella no, por ejemplo, ella no permite que el hombre esté en la parte superior, sino que ella tiene que usar autoestima, que no pueden estar con las luces apagadas, porque ella tiene que tener una luz en particular que ella enciende, que siempre hay un Vigilancia. momento transicional dentro del cuarto, que es un peluche que le dio su Entiendo. padre, No me ha salido ningún y le caso activó así. también porque el tío volvió después de varios años que estaba en el extranjero, regresó a Honduras y llegó a visitarlos. A pesar de que los padres se dieron cuenta de lo sucedido, pues ellos entendieron que fue algo una vez. Y como solo fue una vez y los estudios no demostraron que fue penetrada, entonces dejaron como que no importó. Cuando el señor regrese, se quiere estar unos días en la O casa de ella, cuadrarlo, porque en allá el caso de ellos. en su lugar de origen, ella estaba allá. Ella dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo me están haciendo esto? Que mi propio agresor, pues, esté aquí en la casa y me esté intimidando. Entonces ahí toda esta situación Es de la como, muchachita es fallecida, como, del novio y es de como cuando el nos novio que pasa recién con las regresó, LB. perdón, al Nosotros país, nos esto mandamos a revivía hacer todo el como trauma. gran interés en el mismo día. Sí, esto es bien Sí. importante Quedamos tenerlo tanto en ahí consideración. pendiente, tenemos que mandarlo. Entonces él inició tratamiento y ahí vamos, trabajando con ella. Hoy fue la primera evaluación y la primera visita. Sigamos entonces. Ujú. Y siempre con sertralina, doctor. Pues es una de las alternativas de tratamiento. Podría hacerse, bueno, después vamos a ver el tratamiento. Después vamos a ver. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, en Bueno, los datos, dale vos, Ray. ojo yo, Dale vos. en los datos importantes como los hábitos, pues niega el consumo de cigarrillos, niega el consumo de drogas y de alcohol. En el sueño, pues sí, se vio disminuido que antes del evento,
él dormía 9 horas y durante, bueno, ese proceso dormía solo 6 horas. La sed pues no cambió, está conservada, la micción igual, defecación también. Las ideas suicidas, pues él no refería ninguna idea suicida. Y en el apetito sí disminuyó de 3 veces a una vez eh, disminuyó. Ok, recuerden que en datos importantes también van a poner si el paciente estuvo hospitalizado, si recibió tratamiento, cuál fue el apego al tratamiento, si lo toleró o no lo toleró los medicamentos. Ahí va. Si hay antecedentes familiares de trastornos mentales, Ok. también es un dato importante que se debe poner ahí. Muy bien. Revisión, ¿hay algo significativo Eso está más adelante. en el IOAS? ¿Hay algo importante o No, no? Ok, sigamos de lejos. ¿No? no. Doctor, Mándeme. pero eso que menciona usted lo tenemos más adelante. Correcto, Sí, pero todo como eso forma, aquí está. está bien que esté ahí, pero siempre se pone al final como, no tan extenso, sino como resumido. Y recuerden poner el cuadrito Ah, ok. de síndromes y síntomas. En su caso, sería agregar ahí, y esto me lo van a entregar lo más pronto posible, fecha límite el 22, perdón. Ajá. Sería como el cuadro con los criterios diagnósticos del 610. ¿De acuerdo? Es como, en psicopato yo pido Ok. como el cuadrito de síndromes y síndromes y síntomas. Para ustedes sería como los criterios. ¿Cuáles fueron los criterios que encontraron que justifiquen la historia de enfermedad actual? Ok, muy bien. Vayámonos con antecedentes familiares. Ok. El paciente es producto de un hogar desintegrado a la edad de 4 años por abandono de hogar por parte de su padre, lo cual no lo afectó debido a que su afinidad con su madre siempre fue muy fuerte. Tiene una hermana producto de la misma relación que es 2 años menor que él, siendo el paciente el primogénito. Ambos padres están vivos. El paciente refiere que su padre consumía alcohol y que nunca fue problema. No hubo violencia ni maltrato. El motivo de abandono fue por infidelidad por parte de su padre. Su madre decide formar un hogar con su actual padrastro a la edad de los 5 años del paciente, hecho que no lo afectó ya que había buena relación con su madre y eso le bastaba al paciente. Nacieron 3 hermanas más y hasta el día de hoy es una familia funcional. Muy bien ¿Verdad? redactado. Tenemos, por ejemplo, gracias, doctor. Y tenemos a que tienen padres separados, ¿verdad? El estatus de la familia, ¿verdad? Familia biológica. Su padrastro, pues lo que pusimos lo más, ¿verdad? Relevante porque como no es biológicamente, ¿verdad? Con Pero él, recuerden que aunque entonces, no sea biológicamente el padre, es una figura que tiene el paciente. Entonces siempre es importante ver no, claro. el tipo de relación. Básicamente a mí lo que me interesa es si se Ajá. llevan bien o se llevan mal. Básicamente, tipo de relación con el paciente, Ok. cada uno de los miembros del núcleo familiar, tipo de relación que lleva con el paciente, consumo de alcohol, consumo de drogas, y si son familia biológica, pues antecedentes psiquiátricos. Igual, con la historia Ok. Bueno, con... igualito. Uh-huh. Hacer el cuadrito con los síntomas y los síndromes. Perfecto. Bueno, con respecto a su madre, ¿verdad? Una señora que tiene 61 años, secretaria en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, religión católica, refiere que estuvo ingresada en el Seguro Social en el 2004, donde fue intervenida quirúrgicamente por colelitiasis sin complicación alguna. No refiere a enfermedades patológicas y refiere que los padres han tenido una relación buena, estable, ambos procrearon 3 hijas de las cuales todos están vivos, siendo 5 hermanos en total. Tiene, bueno, su hermana, la segunda hija de su madre, tiene 28 años, ¿verdad? Tiene 28 años, es estudiante universitaria, es madre de 3 hijos vivos, ¿verdad?
Niega enfermedades psiquiátricas. A los 23 años, durante su segundo embarazo, tuvo una trombosis venosa profunda, por lo que estuvo ingresada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social durante 2 meses. Al término del embarazo, fue intervenida quirúrgicamente sin complicaciones posteriores. Sin hábitos nocivos, tiene una buena relación con el paciente. ¿Verdad? Su hermana, ¿verdad?, de 26 años, la que sigue, es estudiante universitaria, ¿verdad? Niega enfermedades psiquiátricas y patológicas, no tiene hábitos nocivos y también se lleva muy bien con el paciente, al igual que su hermana siguiente, que tiene 25 años, estudia en la universidad, no tiene enfermedades psiquiátricas ni fisiológicas y tampoco hábitos nocivos, además de que tiene una buena relación con el paciente. Ya su hermana menor, sí, es una muchacha de 22 años, estudiante universitaria, madre de un hijo vivo, sin hábitos nocivos, con la cual mantiene también una relación de paz. ¿Verdad? El paciente afirma que vive con los padres y niega historia de violencia intrafamiliar, alcoholismo, maltrato infantil, ¿verdad? Él aduce que sufrió castigos, pero no los considera violencia. Con respecto a su vida marital, tiene una pareja actual con quien tiene 2 años y 5 meses de estar juntos, tienen buena relación y recientemente se comprometieron a casarse. No tiene ningún hijo, ¿verdad? Aquí tenemos el Doctor, familiograma. Daniel, disculpa. Dale. Es que teníamos esa duda de que a él cuando era niño, él dice que sí le pegaban y hasta lo hincaban como en maíz, pero dice que él no lo considera como violencia. No sé si ahora eso sí se considera como violencia. Bueno, se considera como violencia en todo tiempo. La cosa que entre no tener papá y tener un papá malo, prefieren un papá malo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es violento? Va a depender de quién lo viva y cómo lo viva. Les explico. Hace mucho tiempo, allá por el 2010, 2011, yo trabajaba en el Ministerio Público como psiquiatra forense. Una de las experiencias más difíciles que a mí me tocó vivir siendo psiquiatra y evaluando víctimas de abuso sexual fue como una niña de 5 o 6 años que procedía de un hogar desintegrado en el cual el papá se había quedado con ella porque la mamá se había ido, como la niña describía el acto sexual provocado por el papá, cómo el papá tenía relaciones sexuales con ella y ella decía, mi papá me hace así, se movía, lo siento rico. Para ella eso no fue traumático porque el papá la bañaba, el papá la cuidaba, la seducía, pero era perverso, tenía relaciones con ella, pero ella nunca lo concibió como algo traumático. Una, porque ella no entendía lo que era tener relaciones sexuales y como ella consideraba que era lo que las hijas hacían con los papás. Bien, igual con los castigos físicos. Podría ser que para aquel que no fue castigado y para aquel que no le pegaron de chiquito, que lo hincaran en maíz, eso es, o en maicillo, o en piedras, o en arena, es traumático. Que le peguen con una faja o que le peguen con una vara, es traumático. Para aquel que lo vive y que se crió en un ambiente así, donde todos los 5 hijos o los 10 hijos sufrieron lo mismo, es normal. Entonces, ellos pueden decir, mire, a mí me pagaban una doctora, pero es que me lo merecía. Es que yo era terrible, yo era el mero diablo, mire que yo hacía esto. Entonces el mismo paciente justifica el maltrato y el castigo, y él no lo ve como castigo, sino como lo ve como una forma de disciplinar. Y yo le agradezco a mis padres ahora que si no hubiesen sido por esos fajazos o por esos chilillazos, yo no estaría aquí, o sería otro tipo de hombre o otro tipo de mujer. Lo justifican porque va a depender de la percepción desde el punto de vista de que el paciente lo vea. También depende de la relación que tenga con la madre. Si la madre, por ejemplo, hubiese sido otro tipo de madre, ese mismo castigo para él hubiese sido peor. Entonces depende cómo lo perciba. Ok. Sí. Gracias, doctor. Correcto. Desde el punto de vista imparcial, sí fue violencia, pero el paciente no lo puede. Bueno, yo les dije a ellos que era, ¿verdad? Que sí.
pero que a veces uno lo considera así como uno acaba de explicar. Bueno, con respecto a los antecedentes personales, ¿verdad? En historia pre y postnatal, Si querés lo leo yo. vale, pues. La madre refiere que no fue un embarazo planeado, sí deseado por ella, más no por el padre. Nunca usó métodos de planificación familiar, pero al enterarse que lo esperaba, afirma que asistió a los controles prenatales a un centro de salud cercano de su vivienda, sin presentar ninguna enfermedad, ningún estado de estrés y ninguna violencia física mientras estaba embarazada. El parto pues fue vía vaginal, parto con presentación cefálica a término, sin sufrimiento fetal ni complicaciones y atendido en el hospital escuela. En el desarrollo psicomotriz, pues paciente comenta que la madre no recuerda la información cuándo fue que su hijo pudo sostener la cabeza, ni cuándo pudo girar sobre su propio eje tampoco, cuando empezó a tener control de los esfínteres, pero refiere que empezó a gatear a los 12 meses, que pudo caminar a los 24 meses y hablar a los 24 meses de edad también. En los rasgos del desarrollo, paciente refiere que dejó de orinar la cama entre los 3 y 4 años de edad, según relata la mamá, ¿verdad? Y su abuela que lo cuidaba. La mayor parte del tiempo en esos días niega onicofagia, refiere ansiedad cuando su madre salía de casa, lloraba y hacía berrinches. Refería pesadillas al dormir. En abuso y violencia, pues no refiere historia de abuso sexual ni violencia de ningún tipo. Problemas con la justicia, pues niega ningún problema con la justicia. Personalidad previa, es amistoso, sociable, tiene muchos amigos, no es celoso, no es rencoroso, no es cruel con los animales, no le cuesta expresar sus sentimientos, es respetuoso y responsable, toma sus propias decisiones, puede cuidar de sí mismo, afirma ser resentido cuando lo atribuye y tolera muy bien la frustración. Niega ser impulsivo, es perfeccionista y controlador. Pucha, el hombre perfecto es este hipote. El hombre ideal. El hombre ideal lo deja mal parado a uno. Ok. Historia sexual. En la historia sexual, pues heterosexual, inicio de vida sexual a los 21 años de edad, sexualmente activo, niega infecciones, ITS, perdón, utiliza método anticonceptivo de barrera como preservativo, niega ser homofóbico y afirma que la masturbación es algo normal dentro de los parámetros en los que no haya abuso de ello. Ok, muy bien. En los Escolaridad. Escolaridad, paciente refiere que inició sus estudios a la edad de 6 años en la escuela, refiere que era un buen estudiante, pasaba sus grados sin ninguna dificultad. Refiere que tenía muchos amigos y no tenía problemas con sus compañeros ni maestros. Refiere que sí repitió tercer grado, pero eso fue por problemas económicos. A la edad de 13 años ingresó al Instituto Técnico Luis Bográn, asegurando igual que antes, que no tuvo ningún problema con sus docentes ni compañeros, y afirma siempre haber sido sociable y su rendimiento académico siempre fue dentro de la normalidad. Actualmente es pasante universitario de la carrera de medicina, en donde su rendimiento académico ha estado directamente ligado a diferentes situaciones a lo largo de su vida, dado de que hubo semestres en los que tuvo la necesidad de trabajar y abandonar las clases en dicho momento. Actualmente afirma que su rendimiento académico ha ido en ascenso y su relación interpersonal con los maestros siempre ha sido cordial, respetuosa y con profesionalismo,